salvo el caso de que sea una cavidad pequeñita, pero en estas cavidades que son más grandes debo tomar una radiografía de soporte o de apoyo. Porque si yo tengo una cavidad muy profunda y es para estar prácticamente tocando los cuernos, al eliminar eso voy a producir una iatrogenia o voy a tocar los cuernos pulpares. Entonces el paciente ya sabe, si voy a eliminar una cavidad demasiado profunda de amalgama que ya está deteriorada y es endodontia, sabe que tiene que hacer tratamiento conducto y después la restauración. Propiedades mecánicas, hablar de propiedades mecánicas son propiedades físicas. Hablar de propiedades mecánicas estamos hablando de dureza, son mucho más resistentes que la resina. Entonces su principal propiedad mecánica es la rigidez. Tienen resistencia compresiva elevada y resistencia traccional perfecta, es decir, que no se expanden, no se contraen fácilmente, ¿no? Ni se expanden ni se contraen cuando mastica el paciente, cuando toma jugos, no pasa nada con esa amalgama. Y tienen una escasa capacidad de formación. O cuando yo coloco una amalgama por lo regular, para el pulido de la amalgama la tengo que hacer después de un día, de 24 horas. El pulido por lo regular no se lo realiza inmediatamente cuando coloco yo mi restauración de amalgama. Tolerancia biológica. Al hablar de tolerancia biológica quiere decir que esa pulpa va a aguantar la colocación de amalgama. Entonces, es poco probable que se pueda producir lesiones nocivas a nivel del diente, en el órgano intestino-pulpar. El mercurio libre tiene efectos tóxicos si absorbido por el organismo, eso ya lo vimos, a través de la piel. Es decir, que la tolerancia biológica me la da, puedo trabajar tranquilamente y esa amalgama no va a ser nociva para mi pulpa, no va a ser nociva para mi pulpa. El CRIP, es la información permanente bajo carga dental. Entonces, el CRIP son los desprendimientos que se producen en una amalgama. No del líquido mercurio, sino de todo, en pequeñas proporciones, y depende de la aleación que está fabricada esa amalgama, de si yo condensé o filtré o trituré bien esa amalgama, la cantidad de mercurio que yo coloqué en esa amalgama, o la temperatura. El medio ambiente tiene que ver mucho también con la mezcla o trituración de la amalgama. Ya saben que los materiales que utilizamos en odontología, la mayoría deben estar en zonas que no tienen contacto con el sol porque se deteriora. Causas electroquímicas de fractura marginal. Esas son las causas que se producen en la amalgama en contacto con la saliva. Entonces, este esquema manifiesta tres partes importantes. Aquí tenemos la corrosión. ¿Dónde va a existir la corrosión? Siempre en la parte superficial. Siempre en la parte superficial. Que va a producir la corrosión o el cambio de coloración de la amalgama. Cuando yo no la mezclo bien, cuando pongo mucho mercurio, se va a expandir hacia los lados. Cuando no se mezcla bien, cuando no pongo demasiado mercurio. Y donde me va a haber y por ende, si yo no mezclo bien, va a haber una fractura marginal. Es decir, que me van a haber brechas entre la restauración y el tejido dental. Se me va a producir una fractura marginal, fractura del margen, del margen, eso se quiere decir. Ahí están las corrosiones, existen dos tipos de corrosiones. La corrosión consiste en la destrucción de un metal por reacciones químicas o electroquímicas en su entorno. Por lo regular, la corrosión se produce por el contacto que tiene con el tiempo la amalgama con los líquidos bucales, más específicamente con la saliva. Y se va a comenzar a correr de fuera hacia dentro. Aquí tenemos un esquema como comienza la corrosión en el sector marginal, ¿no? Se va a desgastar, va a masticar a su paciente, se va a desprender y con el tiempo se produce en su sector o en su masa central. Entonces, la corrosión es la oxidación, si se quiere decir, de ese metal en contacto con la saliva. Entonces, existen dos tipos de corrosiones, la corrosión química y la electroquímica en la amalgama.
La química afecta especialmente solamente a la superficie oclusal. La corrosión química solamente afecta a la superficie oclusal y produce, como estamos hablando, una película color negra de la mañana. Cuando yo tengo una corrosión química en la parte solamente oclusal, la parte que observo. Y cuando existe una corrosión electroquímica, esta se produce en todo o en cualquier parte de esa amalgama. La química solamente en la parte superficial y la electroquímica, la corrosión electroquímica se produce en toda su masa, en cualquier sitio de esa restauración. Entonces existen dos tipos de corrosión en una amalgama: la superficial y la de su masa o centro, ¿no? La química y la electroquímica. Ahí tenemos una amalgama, ¿no? Hablando de expansión térmica, es la separación de la estructura dentaria y de extracción marginal. Observamos claramente que esta amalgama está muy mal adaptada, y si yo la cero, esta amalgama tiene el color característico de esta amalgama, no está oxidada. Es decir, que esta amalgama tendrá, ¿cuánto? Un año en boca. Entonces, en un año en boca, miren la cantidad de problemas que yo tengo acá cuando yo no adapto, cuando no elimino bien la carie. Entonces, ese paciente no sabe que tiene ahí carie bajo esta restauración. El paciente dijo, que ya me hizo el doctor, la doctora ya me hizo la restauración, ya no contengo. Cuando nosotros observamos el diagnóstico, observamos eso. Entonces, aquí hay que retirar toda la amalgama, tomar radiografía a ver si no está afectada la pulpa de esa pieza dentaria y hacer el tratamiento procedimiento adecuado. Miren, cuando no adaptamos, cuando no eliminamos bien la carie, lo que puede producir en muy corto tiempo. Y este paciente, más que seguro, que manifiesta dolor. Entonces, ese paciente que fue a una consulta por una simple restauración termina haciendo un tratamiento conducto y una restauración. Si no va al odontólogo, muchas veces hasta esta pieza dentaria la pueden perder. Y siempre tenemos en cuenta nosotros que lo último que nosotros podemos pensar al trabajar un paciente es la extracción. Es lo último que nosotros podemos hacer. La extracción como un medio cuando ya en verdad ya no se puede salvar esa pieza dentaria. Como siempre lo digo, una extracción es lo más fácil como odontólogo. Es lo último, el último procedimiento, el último proceso que yo debo pensar. Ya depende de ustedes que aprendan a hacer endodoncia, que aprendan a hacer rehabilitación o simplemente sepan realizar una extracción. Porque no es lo mismo cobrar a un paciente por una extracción que cobrar a un paciente por hacerle una endodoncia o por hacerle una restauración. Pregunta a la compañera si puede que una amalgama de una pieza manche de otra pieza. No. Pregunta si una amalgama de una pieza puede manchar otra pieza. No. Esta es el tema microscópico, una fractura marginal. ¿Sí? Se produce fuera de la extracción de amalgama, fracturarse en los pares. ¿No? Esta radiográfica, por ser un material rígido, siempre se va a fracturar. O casi siempre se va a fracturar, al menos cuando yo no lo dejo fuera de oclusión. Eso es importante. Si yo pongo mi amalgama, la coloqué y no puse mi papel de articular y ese paciente le cambié la rodilla y se fue, lógico que va a fracturar. La va a fracturar. El poder de la masticación es muy fuerte. El poder de la masticación es muy fuerte. Entonces, por más que tú coloques una buena restauración, por más que tú coloques una buena resina, una amalgama, tienes que ver siempre la masticación. Si no, la vas a cambiar y ese paciente va a fracturar, la va a fracturar. Y a veces se suele fracturar parte de la pieza dental. Parte de la pieza dental. Ahí está vista radiográficamente. Ahí está la fractura que se ve, amalgama, quemadura. Miren cómo se produce microscópicamente. Aquí va a haber bacteria, aquí va a haber saliva y con el tiempo esto va a llegar al sector apical. Y va a haber dolor. ¿Cuáles son los principales aspectos que debemos tener en cuenta en la manipulación de una amalgama? Tenemos que adaptarla correctamente a la preparación.